que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a... Dios ha sido bueno, amén. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno, amén. Un saludo también a los que están ahí en la transmisión, que han estado acompañándonos. Como ya saben, los mensajes intentamos cargarlos el mismo domingo, 6 de la tarde, o al día siguiente, 8 de la mañana. Ya lo pueden consultar ahí en la página en YouTube. Para los que se lo quieran volver a repetir, o los que no lo han visto, los que quieran compartir, ahí está. Amén. Oramos, Señor y Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta hoy, Señor. Por permitirnos poder vivir una semana más, poder abrir nuestros ojos esta mañana, Señor, y compartir con aquellos que nos rodean, Señor. Poder compartir hoy aquí, Señor, en comunidad con aquellos que conjuntamente con nosotros hemos dicho y confesamos que tú eres nuestro Señor y Salvador, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por esa oportunidad. Abre nuestra mente, disponemos nuestro corazón, Señor, limpia los aires, limpia los cielos, para que seas tú, Padre Santo, enseñándonos esta mañana, y no palabra de hombre, Señor, sino tu Espíritu hablando a nosotros. Disponemos nuestra vida para escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Hoy hemos determinado, o si quisiéramos ponerle un nombre a este mensaje, le llamamos Corderos y Leones. Amén. Y vamos a hablar un poco sobre nuestra identidad, ¿cierto? En estos tiempos donde la sociedad, donde el mundo en general se mueve por una crisis de identidad. No sabemos quiénes somos, cualquier cosa nos sirve. Entonces, si hoy un día quiero amanecer que me siento como un perro, entonces soy un perro, soy un gato, ¿sí? Hay una crisis de identidad en nuestro mundo hoy. Siempre ha existido, valga la aclaración, siempre ha estado esa crisis existencial. Dicen, en la filosofía, dicen que el pensamiento, la pregunta que ha movido a la humanidad es: ¿quién soy? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Eso es lo que dice la filosofía. Entonces, la crisis de identidad siempre ha estado latente en nuestra sociedad, en nuestra humanidad, desde la caída en el huerto del Edén. ¿Por qué hoy la sentimos o somos más conscientes o la podemos palpar? Porque evidentemente estamos en los últimos tiempos. Porque evidentemente todo el tema, la tecnología y los avances nos permiten medianamente conocer conocer qué está sucediendo, qué están pensando. Y hoy en tiempo real podemos estar viendo qué ocurre en China, qué ocurre en Japón, qué ocurre en Rusia, etcétera, ¿sí? En la medida de lo que podamos. Porque aún ahí también hay censura, hay gente que de pronto las famosas fake news, falsas noticias y demás, y se mueve todo un montón de cosas. Amén. Y eso que crea una falta de identidad, eso es producto de una falta de identidad, no sabemos quiénes somos. Pero hoy Dios nos quiere recordar quiénes somos en Él. Bajo un principio es que en el libro de Génesis dice que fuimos hechos a imagen y semejanza. Por eso, para entender nuestra identidad, tenemos que entender también quién es Dios. Y quién es Dios también para nosotros en nuestra vida y cómo es nuestra relación con Dios. Vamos a centrarnos en dos versículos. Libro de Juan, capítulo 1, verso 29. Y libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 5. Primero va a dar un poco el contexto. Los dos libros fueron escritos, según los teólogos, por el apóstol Juan. Y es curioso cómo a Juan se le revelan estas dos formas de identidad de Dios y cómo, o más bien registra estas dos formas de identidad de Dios: corderos y leones. Amén. Libro de Juan, capítulo 1, verso 29, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu,
Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a hacer un paréntesis aquí para entender qué estaba ocurriendo en el contexto cuando Juan dice estas palabras. Juan el Bautista, dice estas palabras. Había empezado, pues no se registra cuando inicia, pero en el preámbulo de esto son 3 días antes de que Jesús se le aparece, o está el relato de que Juan el Bautista se encuentra con Jesús. Pasaron 3 días. Este versículo que leímos es el segundo día. En el primero, Juan estaba diciéndoles, miren, vea, yo les voy a predicar y el bautismo en agua, porque eso fue lo que me fue revelado. Pero va a venir uno mayor que yo, y ese va a bautizar en espíritu. Pero ese que viene ya estaba aquí, o está desde el principio, y será posterior a mí, por eso yo estoy primero. Ahí empezó todo un trabalengua y empieza todo el mundo a, ¿qué quiere decir? Y demás. El apóstol Juan el Bautista estaba diciendo, miren, vea, yo les voy a dar una palabra, y es el bautismo en agua. Pero nada de esto funciona si ustedes después no reciben a aquel que viene después de mí, pero que está desde el principio, porque es que lo que viene es la materialización de toda la eternidad en un hombre, y es Jesús el Cristo. Entonces, el apóstol Juan está diciendo, cuando el segundo día, Juan el Bautista estaba diciendo, al segundo día de estar en medio de las montañas, en medio del mar, del río, enseñando, dice que levanta su mirada, ve a lo lejos y ve a Jesús, y justo ahí le es revelado aquello que estaba diciendo el día anterior. Y algo le habla en su espíritu a Juan y le dice, mira, ve, ese que viene ahí es el que todo este tiempo te ha hablado. Y ahí Juan el Bautista levanta su voz y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y revela esa identidad de Dios, que es la identidad del Cordero. Pero ¿qué es un Cordero? El Cordero no es más que una de las etapas de la oveja. Comúnmente escuchamos Cordero, oveja y carnero. Los 3 es el mismo animalito, pero en diferentes etapas de su vida. ¿Se comprende? En distintos momentos de madurez de su vida. El cordero luego entonces es la cría de la oveja. Pero mientras se considera cordero, mientras no tiene esa madurez sexual, mientras no está completamente, no ha tomado una decisión, ¿sí? No hay una mancha en él. Está ahí puro, palpable, sin manchas, sin arrugas. Eso es el cordero. Dura alrededor de 1 año, año y medio. Luego de eso, cuando ya toma la decisión, el cordero no toma la decisión. La naturaleza toma la decisión, ¿hacia dónde va esto? Si se va a volver una oveja o si se va a volver un carnero, a medida que va madurando, va creciendo, se va desarrollando. Entonces ahí toma el camino, o se vuelve una oveja o se vuelve un carnero. Pero justo en esa etapa de cordero es el símil que Dios utiliza junto para el pueblo de Israel y para nuestra vida, de decir, miren, vea, así como ese cordero sin mancha, que está ahí bichecito, que está con la carne tierna todavía, es lo que vamos a utilizar para expiar nuestros pecados. Y entonces le dice al pueblo de Israel que sacrifiquen uno en la mañana, uno por la tarde, ¿para qué? Para expiar los pecados de su familia, su generación y del pueblo. ¿Sí? Pero entonces Juan el Bautista está diciendo, mire, todo aquello que nos enseñaron en aquella época, uno por la mañana, uno por la tarde, de separar el cordero, porque una vez nacía la cría, enseguida lo escogían. No, mira, este va para el matadero, va para expiar nuestros pecados.
Y ya los otros sí los dejamos que crezcan y se conviertan en ovejas o en carneros. Pero este lo vamos a separar para la expiación de los pecados. ¿Sí? Entonces, de entrada ya ese cordero nacía con una predestinación. Estaba escogido para algo y era para expiar los pecados del pueblo de Israel. Y entonces Juan el Bautista ahora está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le está diciendo, he aquí el sacrificio perfecto. El fin de que nosotros un día, por la mañana tiremos un cordero y por la tarde también para expiar nuestros pecados. Porque ahora la sangre del cordero es la que limpia nuestros pecados. Es la que va a limpiar nuestros pecados. Es la que nos va a hacer acepto delante de los ojos de Dios. Esa revelación la tuvo Juan el Bautista, demostrando que es la identidad de Dios. Identidad que tú y yo también tenemos. Amén. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza. Voy a ir desglosando Cordero León para al final cerrar por qué se unen esas dos relaciones de identidad con lo que hoy somos nosotros en cuanto a relación con Dios y nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. Pero lo más interesante, y aquí hago otro paréntesis, y es sobre la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue catalogado como un profeta, pero Juan el Bautista no nació en casa de profetas, nació en casa de sacerdotes. Y uno pensaría entonces que la identidad de lo que vio creciendo Juan el Bautista era ser sacerdotes, pero Dios lo había apartado para ser profeta. Pero ¿y entonces cómo hacía un padre o una familia que se había criado durante generaciones siendo sacerdotes y ahora había que criar a un profeta? Porque no es lo mismo. Y lo primero que Dios hizo con el padre de Juan el Bautista fue cerrar sus labios. ¿Por qué? Porque para ser profeta, para escuchar la voz de Dios, tienes que callarte. Tienes que callar tus pensamientos, tienes que callar tus emociones, tienes que callar tus intenciones, tienes que callar incluso tus sueños. ¿Para qué? Para que sean los sueños de Dios, sea la voz de Dios y la revelación de Dios. No tus emociones. Amén. Porque claro, ¿cómo enseñamos a ser buenos hijos a nuestros hijos si nunca nosotros fuimos buenos hijos? ¿Cómo les enseñamos a ser buenos padres si en algún momento no somos buenos padres? Entonces, ¿cómo podía el padre de Juan el Bautista enseñar a un profeta si toda la vida había sido sacerdote? Entonces tenía que moldearlo. Y la única forma de moldearlo era que la identidad de Dios fuese revelada también a ese sacerdote y poderlo enseñar al profeta, al futuro profeta, cómo es, cómo se ve, cómo se siente, cómo se vive la revelación de Dios y no únicamente la enseñanza de Dios. ¿Se comprende? La enseñanza de Dios es lo que tú y yo hacemos constantemente o tratamos de buscar diario. Cuando vamos a la palabra, cuando oramos, cuando leemos comentarios de la Biblia, cuando compartimos con el hermano, con la hermana, cuando venimos a hacer comunión en la iglesia. Eso es lo que enmarca todo el ministerio del sacerdocio. Pero los profetas tienen que entonces discernir, pero también estar prestos a la voz de Dios, porque entonces son los que enseñan los caminos de Dios, o por lo menos direccionan ese nuevo camino en Dios. Y la única forma que tenía era que la identidad del Dios revelado que necesitaba Juan el Bautista fuese enseñada. Por eso Juan el Bautista ahora podía decir, a mí se me dijo que bautizara en aguas. Pero ojo, porque el que viene bautiza en espíritu. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan lo podía decir porque la identidad de Dios estaba improntada en él. ¿La identidad de qué? De Cordero.
Esa identidad que dice, no solamente fuiste apartado, no solamente fuiste designado desde tu nacimiento, sino que tú debes elegir ahora servir y seguir los caminos para los cuales fuiste diseñado. ¿Se comprende? Porque es que el animalito no decide si quiere morir o no quiere morir. El animalito nace. Pero la identidad en Cristo es elegir servir. Por eso, en la cruz del Calvario se materializó cuando Jesús dijo, previo a la crucifixión, Señor, si es posible de mí, pasa esta copa. Pero aún así yo quiero hacer tu voluntad. Y si esa voluntad es llevarme a la muerte, entonces yo la acepto con gusto. Qué difícil, porque esa identidad está en nosotros si lo hemos recibido como nuestro Señor y suficiente Salvador. Entonces tú y yo también elegimos morir por Cristo y con Cristo. Y esas no son palabras vacías, no son palabras menores. Amén. Y ahora vamos a los leones, para después ya cerrarlo. Apocalipsis 5:5, también escrito por el apóstol Juan, y nos revela otra identidad. 5:5. Y el contexto es que Juan está teniendo una pausa temática, ya volvimos. No se dañaron sus oídos, no se dañó la transmisión, nos quedamos sin batería. Y el contexto es que Juan está recibiendo una visión o está viendo una visión, y en esta visión hay un rollo. Y ese rollo tipifica lo que es la palabra de Dios. Rollo, porque en ese momento todavía no se han inventado las pastas duras, entonces todo se escribía en rollo. Amén. Entonces dice que ese rollo, dice, ahí está, lo que está escrito en ese rollo es para salvación de las naciones. Esa es la fórmula secreta. Pero hay que abrirlo. Dice que tenía 7 sellos. Pero ¿y quién lo abre? Y Juan se desesperaba en la visión porque no encontraban a nadie que lo abriera. Y dice el verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Muchos nos hemos encontrado llorando, preguntando, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Todos hemos tenido esa crisis y déjeme decirte, se va a repetir muchas veces. Porque hay decisiones que nos cuesta tomar. Tú sabes qué tienes que hacer, pero cuesta tomarla en nuestra humanidad. Cuesta despojarnos. Pero decimos, porque acabamos de decir, no, juntamente crucificados con Cristo. Yo te amo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero cuando se nos pide hacer la voluntad, entonces decimos, pero tiene que ser hoy, tiene que ser esa, no puede ser mañana. Y si mejor lo hacemos con aquel, con aquella. Pero eso hace parte de la construcción de la identidad en Dios. Y dice el león de la tribu de Judá. Entonces vamos a hacer aquí, justo en esa frase, león de la tribu de Judá. ¿Quién era Judá? Uno de los hijos, una de las tribus de Israel y por ende uno de los hijos
de Jacob, que después se llamó Israel. En el libro de Génesis 49, versos 9 y 10, Génesis 49, versos 9 y 10. Está Jacob, Israel, entregando bendición a sus hijos. Ya estaba viejito ya el hombre, entonces dijo, bueno, antes de morirme tengo que darle la bendición a cada uno. Entonces pónganse en fila india y voy para esa, pues. Entre uno y salga el otro. Y entonces le dice a Judá, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y uno dice, ¿por qué Jacob le dice esto a Judá? ¿Qué hay detrás de todo este comparativo que hace Jacob con Judá? Y es que Judá no fue el primogénito de los hijos de Israel. Es como el tercero, el cuarto. Primero fue Rubén. Pero con Judá le dice, mira Judá, tú te pareces a un león y de ti no se va a apartar la vara de esta casa. Y es que Judá, cuando están los 10 hermanos, ¿sí? En ese momento 11 estaba José, no había nacido todavía Benjamín. Y entre todos los hermanos siempre decían, ahí viene José el soñador, otra vez. Y ahí viene ese. No se alegraban cuando veían a su hermano. Entre todos el común denominador era, otra vez viene este. ¿Por qué? Porque José decía, no, mira, tuve un sueño. Y yo soñé esto y soñé lo otro. Se parece a nosotros cuando queremos contarle a nuestros amigos, a nuestros familiares, y decimos, tengo una idea de negocio. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y lo han escuchado tantas veces y tantas veces no se materializa que en algún momento nos dicen de nosotros o nosotros hemos caído en eso en decir, otra vez. Nos han dicho de nosotros, ahí viene ese que si fuera por las empresas que monta en su cabeza fuera millonario. No le sale ni una, no ve ni una. Pero nosotros también lo hemos dicho. También hemos caído en eso. No, otra vez con el mismo cuento. Mira, este cuento lo ha tirado 15 veces. Todas las reuniones es la misma anécdota. No tiene otro. Oye, desde que estoy escuchando que tienen la misma idea, mano. Y así eran los hermanos de José con él. Entre esos estaba Judá. Pero entonces dice que lo mandó el padre a buscarlo, a llevarles comida. Y lo ven de lejos los hermanos y dicen, otra vez este. Y ahí en medio de todo, no dice quién armó, quién lanzó el primer comentario, ni quién tomó la decisión final, pero dijeron, ¿y si lo matamos? ¿Y si nos deshacemos de este problema de tanto escucharlo y lo matamos y ya, listo, resolvemos? A la final somos 12, somos 11 hijos, uno menos, no, una boca menos que alimentar. Estoy yo aquí diciendo, ¿no? Yo imaginándome qué decían los hermanos. En caso tal deciden después lanzarlo en una cisterna para después, mientras decidían cómo matarlo, qué hacer y demás. Pero en medio de eso se levanta la voz de Judá y dice, vengan acá, no matemos a ese pobre muchacho, vendámoslo. Considerando que era cosa menor, ¿no? O sea, pero esa acción de Judá le permitió a Judá entrar en el propósito de Dios. Y ya todos sabemos qué pasó con José, etcétera, etcétera, y ya no sabemos la historia. Y si no, léase Génesis 49. Y entonces cuando vemos la genealogía de Jesús,
ahí en Mateo 1:1, ahí vemos que sobresale que años después, siglos después, aparece la recompensa de Judá de haber hecho eso. Y dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá, el verso 3, ya después dice, Judá engendró a Tamar y a Fares, y Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram, y hay un montón de nombres de hombres y mujeres que si usted va a ser nieto, tío, va a tener nieto, va a tener hijo, sobrino, ahí hay un buen número de nombres para que escojan, ¿sí? Aminadab, Naasón, Salmón, y ahí empieza todo un montón de gente, ¿cierto? Pero dentro de ese montón de gente yo escogí 8. Esos 8 yo los dividí en 2 grupos. El grupo de los herederos y el grupo de los desterrados, de los rechazados. Amén. Le doy por adelantado, todos hacemos parte del grupo de los rechazados. Así que no se preocupe, aquí estamos todos los rechazados. ¿Oyó? Y entre esa cantidad de nombres, los voy a leer, no están en el orden cronológico, ¿no? Pero ahí están los nombres. Judá, Tamara, Fares, Rahab, Boz, Ruth, José y María. Las rechazadas, coincidencialmente todas son mujeres. Digo coincidencialmente porque la tradición, no hoy, la tradición en la que fue escrito el contexto como tal, decía que los herederos eran los hombres indistintamente de si nacía primero o segundo. Es decir, el primogénito podría ser mujer, pero quien heredaba era el hombre, así haya nacido de segundo o tercero. El contexto, hoy no, pero para efectos explico. Entonces estas rechazadas, vamos a empezar por Tamara, que la rechazó Judá. Y es porque a Tamara le habían prometido su esposo. Pero entonces el primero murió, el segundo murió y Judá le dijo, hey, espérate que el tercero tenga edad. Bueno, Tamara se fue para su casa. Cuando tuvo edad, la mujer seguía soltera, seguía viuda y no le habían entregado su marido, su esposo, el prometido. Y Tamara entonces hace lo que tiene que hacer y termina concibiendo de Judá. Y Judá reconoce, porque lo que hizo Tamara era considerado una afrenta en ese momento. Lo que ella hizo era para apedrearla según el contexto de ese momento. Así que fue rechazada, pero Judá y este grupo que yo he llamado los herederos, este grupo, su particularidad es que reconoció el valor de Dios en nuestras vidas. Amén. Judá reconoció el valor que había tenido Tamara, pero reconoció también el valor que Dios estaba teniendo con ella. Lo mismo fue Rahab. En algunos versículos, en la traducción del versículo, se toma a Rahab como una prostituta. Pero en el lenguaje original, la palabra que se utiliza para referenciarse a Rahab también era considerado para señalar a los que no se les conocía patria, a los que no se les conocía descendencia. Así que Rahab también era una desechada de la sociedad. Pero de ahí, de ese linaje de Rahab, nació Boz. Boz, que fue después el esposo de Ruth. Ruth, una mujer que también perdió su primero, su segundo y tercer esposo.
Noemí también quedó viuda y Ruth era la nuera de Noemí. Y en un momento Ruth dice, mira Noemí, ya tú y yo pasamos de todo. Perdimos nuestros esposos, perdimos nuestras tierras, estamos errantes. Pero Noemí, yo declaro que tu Dios será mi Dios. Tu patria será mi patria. Tu casa será mi casa. Si tú me dices mañana vamos a cruzar el monte Everest, vamos, yo voy para esa. De esos que no aguantaban invitación, una convidada porque de una. Están en todos los bonches. Esa era Ruth. Y Ruth le dijo a Noemí, yo reconozco a tu Dios. Porque entonces este grupo de rechazados, de los que habían sido marginados, tienen una particularidad. Y es que si estos herederos reconocían el valor de Dios, entonces estos rechazados reconocieron a ese Dios. Y lo volvieron su Dios. De nada nos sirve venir a la iglesia, a vernos bautizados, a estar en comunión, compartir con nuestros hermanos, si al final del día no hemos reconocido a Dios. Si al final del día la primera solución para nosotros no es Dios. Si la primera solución para ti son tus decisiones, son tus talentos, es lo que tú puedes hacer, entonces no estás reconociendo a Dios. Y Juan el Bautista dijo, yo ciertamente bautizo en aguas, pero el que viene detrás de mí bautiza en espíritu. Y ese es el complemento. Tú te puedes bautizar en aguas, pero si no terminas el paso, si no terminas ese camino, de nada te sirvió. Si no reconocemos a Dios, de nada nos sirvió. Y ahí es donde este grupo de rechazados, donde tú y yo caemos, porque tú y yo más de una vez fuimos rechazados. Nosotros no estábamos en el plan inicial. El plan inicial decía solo un pueblo, Israel, y de ahí todas las descendientes de la tierra. Y si estábamos dentro del plan de Dios, a lo mejor era aquella última opción. Pero los evangelios y a través de la revelación del apóstol Pablo decimos, mira a ver, tú y yo somos anexados a esta misericordia. Tú y yo somos como esa planta de olivo que se le puede injertar las nuevas ramas. Pero ojo, así como se puede injertar, también se pueden cortar y caer. Nosotros fuimos injertados en esa misericordia. Porque dice que tú y yo no teníamos opción. Por cuanto todos somos pecadores, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay nada que hacer. Pero el apóstol Juan, el Bautista, el profeta, está diciendo, mira, ve, ahí he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieren una solución? Necesitamos la identidad del Cordero de Dios en nuestra vida. Esa que quita todo pecado nuestro. Aquella que nos hace restituirnos de nuestra naturaleza pecaminosa y nos cambia. Porque hay falsas verdades que se han instalado en esta generación donde dicen, no, sé como tú quieras, sé tú mismo, no te dejes definir por otro. Eso suena bonito. Pero ¿qué dice la palabra? Que es que cuando somos nosotros somos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces no podemos ser nosotros. ¿A quién necesitamos? A Dios en nosotros. Necesitamos la identidad del Cordero de Dios en nuestra vida. Porque tú y yo nacimos estando afuera, siendo rechazados. Pero la sangre del Cordero de Dios es la que nos hace ahora aceptos y nos injerta, siempre y cuando tú y yo lo reconozcamos. Si no, no pasa nada. Dice la palabra que para los pecadores, fuego y azufre. Y eso no le está diciendo Samuel como amenaza. Lo dice la palabra que da testimonio de Dios.
Porque entonces hay otra falsa verdad que se instaló en el mundo cristiano. Dios ama al pecador, pero rechaza el pecado. Y eso no aparece en ningún lado en la Biblia. ¿Sabe quién dijo eso? El Dalai Lama. Y si usted averigua en la vida del Dalai Lama, tiene bastantes acusaciones de abuso sexual a infantes. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra y lo dice la historia. Dios aborrece el pecado, pero quien insiste en ser pecador le espera fuego y azufre. ¿Es una amenaza? No. Lo dice la palabra porque ese es su destino, porque cada uno de nosotros toma decisión. Por eso el Cordero es escogido, es destinado, pero ahora podemos elegir. ¿Por qué? Porque Dios nos eligió a nosotros, entonces nosotros podemos elegirle a Él. ¿Ven? Pero entonces ahí está el león. Y el león tiene una particularidad. Porque el león no es que tenga las grandes características para ser llamado el rey de la selva. Pero aún así es conocido como el rey de la selva. Hay animales con pieles más duras que él. Hay animales más rápidos que él, con más capacidad de fuerza que él. La mordida es mucho más fuerte que la de él. Pero aún así el león es el que es considerado rey de la selva. Mire, y el león parece una manteca de cerdo, mano. Pasa dormido. Más es lo que duerme que lo que come ese hombre. ¿Y por qué entonces es considerado el rey de la selva? Y es que el cachorro de león, una vez nace, se enfrenta a dos dificultades de ser desterrado. Número uno, si nace, este cachorro, si nace con alguna imperfección, que no se puede valer por sí mismo, la misma manada lo desecha hasta que muera de inanición, o si sobrevive, pues no le espera muy buen camino. Pero lo desecha. Pero si el cachorro de león sobrevive y nace bien, nace con todas las partes, puede caminar, puede andar, puede morder, puede comer, puede cazar. Si nace bien, mientras está siendo cachorro, se expone a que justo en ese momento aparezca un león más joven en la manada y destierre al león viejo para ser el nuevo rey de la manada. ¿Y qué hace este nuevo rey de la manada? Acaba con todos los cachorros. Hace lo que se conoce como infanticidio. Los mata toditos. ¿Para qué? Para que no exista apego y nazca una nueva generación de cachorros de ese león. Pero si el león sobrevive a ser desterrado o a ser matado, asesinado, entonces ahora le toca pelear con sus hermanos para ver quién es el rey de la manada. Y eso es pelea tras pelea, hermano. Y si sobrevive a sus hermanos, es decir, que no lo destierran ni nada por el estilo, entonces en su vejez, ¿a qué se atiene? A que venga un león joven y lo destierre. Entonces un animal que ha sobrevivido luchas, batallas y demás, ¿por qué no va a tener la tranquilidad de echarse a dormir, de encorvarse, si sabe que ha sobrevivido a todo lo que le ha venido en la vida? Aló. Entonces la identidad de Dios, de ser el león de la tribu de Judá, es decirnos, mira, hemos pasado tú y yo por mucho. Yo he pasado como Dios, he visto a la humanidad caer, devolverse, andar bien unos años, volver a pecar, y ahí estamos, y ahí estamos. ¿Por qué no me voy a echar a esperar confiando de que ellos volverán a mí? De construir un plan de vida con ellos. Entonces esa identidad en Cristo, de Cristo en nosotros es, mira, diablo asqueroso, si yo he sobrevivido a tanto, si Dios me ha hecho sobrevivir a tanto, ¿por qué me daría miedo a mí no seguir a los pies de Cristo? Y esa fue la promesa y la bendición de Jacob a Judá. Judá, pasaste por tanto, pero levantaste tu mano para el propósito de Dios.
para no matar a tu hermano, que la vara de gobierno jamás será quitada de tu casa. La vara de gobierno no será quitada de tu casa. Porque dice de la raíz de David, es decir, un reinado perpetuo. Y aquí ya hemos dicho mucho acerca de David y en algún momento han escuchado mucho de David, de el corazón, el amigo de Dios, el corazón perfecto a los ojos de Dios. Por ese corazón perfecto a los ojos de Dios fueron manos sanguinarias. ¿Cómo entonces un hombre que mató tanta gente es considerado el favorito de Dios, el corazón perfecto a los ojos de Dios? Porque entendió que todos los días tenía que rendirse a Él. Entendió esa identidad de cordero, de esa que lava nuestros pecados y que día a día tenemos que sentarnos a vivirlo. No fue únicamente cuando nos bautizamos en agua. No es únicamente cuando venimos los domingos al servicio, venimos los jueves y los sábados a los ayunos, y vienen a todos los eventos de la iglesia. No, que vamos para tal lado, allá vamos. No, que vamos para Medellín, allá vamos. Vamos para Barranquilla, allá vamos. Hay que venir los domingos en la tarde, allá vamos. Y van, pero no construyen. Pueden hacer todo eso, pero si no hay de fondo una relación con Dios, una intimidad con Dios, de nada sirve. Amén. Y con esto cerramos. Hoy vamos cerrando temprano. Estamos, como ya saben, estamos en una correría estamos entregando, hoy cerramos 1000 comidas preparadas para los albergues que Dios nos ha permitido entregar. Amén. Porque esa es la identidad de Dios. Tú y yo no somos misericordiosos porque nos da la genuina misericordia nacida en nosotros. Somos misericordiosos porque Dios es misericordioso. Esa es su identidad. Somos bondadosos porque Dios es bondadoso con nosotros. Somos amor porque Dios es amor. Amén. Resistimos al enemigo, ¿por qué? Porque Dios echa fuera todo mal. No es por nuestra gloriosa causa justa o nuestra benevolencia humanitaria que nos mueve a. No. Porque por eso Pablo dijo, mira, yo quiero hacer el bien. Pero cuando quiero hacer el bien, algo me hace como que haga el mal. Entonces ya no vivo yo, ahora necesito que Cristo viva en mí. Amén. Necesitamos eliminar esas falsas verdades de nuestra vida. La identidad, según los psicólogos, puede encontrar muchas teorías, pero todo se resume en dos cosas. La identidad es formada a través de las creencias y el propósito de vida. Amén. ¿En qué crees y para qué vives? Eso es lo que forja nuestra identidad. Por ende, necesitamos creer en Dios y que nuestro propósito de vida sea hacer su voluntad. Porque esa es la identidad de Dios en nuestra vida. Porque fuimos hechos imagen y semejanzas. Y cuando decimos la identidad de cordero, la identidad de león, no es para que el día de mañana usted entonces ahora se vista como un león y se crea un cordero. Es un comparativo que se utiliza para que nosotros logremos comprender, dimensionar, porque nuestro pensamiento no da para entender a Dios. Nos quedamos cortos. Entonces Dios necesita crearnos señales que nosotros podamos entender. Con una identidad de cordero.
esa que es separada desde el vientre, separada desde su nacimiento, pero que ahora podemos elegir. Porque ese Cordero del Antiguo Testamento no elegía, pero el Cordero del Nuevo Pacto elige. Elegimos servirle, elegimos morir por Él, vivir para Él, porque Él nos eligió primero. Una identidad de león que entiende cuál es su posición, que nada va a venir a moverlo, que nada va a venir a desestabilizarlo. Me tengo que ir, me voy. Me quedo. No tengo problema porque he vivido tanto con Dios que nada me va a mover de dejar de creer en Él. Ese es mi propósito de vida, servirle a Él, hacer su voluntad. Esa es la identidad del león en nosotros. Hace parte del carácter de Dios. Por eso esta iglesia, dentro de su carácter confesional, creemos en la oración y la restitución de las familias. Por eso es que usted encuentra aquí que oramos los lunes, que oramos los jueves, que oramos los sábados, que oramos los domingos. Nos reunimos y oramos, salimos y oramos, nos encontramos y oramos. Aló. Porque ese es el carácter, la identidad de esta casa, de esta iglesia. Porque la identidad se forja con lo que creemos y con lo que consideramos nuestro propósito de vida. Afuera hay un montón de ruidos. Y tú y yo, déjame decirte, en algún momento hemos sentido que no hemos tenido, que se nos acaba el propósito de la vida. Porque nos ponemos una meta, llegamos y decimos, ¿y ahora qué? Y no va a ser la primera ni la última vez que te sientas así. Por eso es que todos los días vamos a Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el paso a seguir, Señor? Pero no nos desesperamos. Y vamos, y voy para esto y voy para aquello. Voy a decir algo difícil de aceptar. Todos quisiéramos tener recursos, dinero, vivir mejor. Algunos padres a veces dicen, yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. Y trabajo para eso. Y eso no está mal. Pero muchos quisieran que en su cuenta hubiese un número, pero el número que está es mucho más bajo. Y uno dice, pero Señor, si tú quieres que yo sea prosperado, ¿por qué no pasa nada? Porque es que nos vendió una prosperidad como si fuera únicamente del bolsillo, pero la prosperidad es la del alma. Nuestra prosperidad es la del alma. Señor Jesús se encontró en algún momento con paralíticos, con ciegos, algunos de nacimiento. Y la gente le preguntaba, Señor, ¿quién pecó? Él, su padre, su madre, su generación. ¿Quién pecó para que naciera así? Para que esté en estas condiciones. Y Jesús decía, ciertamente nadie. Ni él, ni su familia, ni sus generaciones. Está ahí para testificar del poder y la gloria de Dios. Tú que de pronto hace unos años vivías en unas comodidades, que no te preocupaba nada y que ahora siempre buscas cómo llegar a fin de mes. No te preocupes, porque esa situación es para testificar la gloria y el poder de Dios. Que el día de mañana cuando te digan, pero tú ¿por qué estás tan feliz si tú lo que ganas es el mínimo y menos del mínimo? Ah, porque es que mi felicidad, yo no dependo de Dios, yo no dependo de mi salario, yo dependo de Dios. Porque la identidad con la que yo vivo es la de Cristo, no la mía.
Porque a mí no me sostiene un salario, no me sostienen bienes y riqueza. A mí lo que me sostiene es creer en Dios y cumplir el propósito de Dios en mi vida. Para testificar la gloria y el poder de Dios. Lo que te suceda, hermano y hermana, es para la testificación de la gloria y el poder de Dios. No importa si estás en riqueza, no importa si estás en desesperación, no importa si estás en lo más vil de tu condición económica, es para testificar la gloria de Dios. Estás sin empleo, no te sostiene un empleo, te sostiene la gloria y el poder de Dios. No te sostiene cuánto comes en el día, te sostiene la gloria y el poder de Dios. Hoy comiste una vez, te sostiene el poder y la gloria de Dios. No te sostiene lo que dice el mundo. No te sostiene la comodidad del mundo. Te sostiene el propósito de Dios en tu vida. Y eso lo descubres teniendo disciplina y comunión con el Señor. No te preocupes si hoy no hay nada. Si la desesperación llega a tu cuarto, ahí en tu soledad, ahí en tus lágrimas que solo ves con Dios. Porque como dijo el apóstol Pablo, ciertamente esta tribulación pasará y testificaremos del poder y la gloria de Dios. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. He sabido estar en la abundancia, he sabido estar en la escasez, pero nada de eso me mueve, porque tengo claro mi identidad en Dios. Una identidad de cordero que elige amarle sobre todas las cosas. Una identidad de león que decide creerle sobre todas las cosas. Eso es el evangelio. Creerle y caminar conforme a sus propósitos en gloria. Ponte sobre tus pies. Porque creemos que somos una generación que intenta y está determinada, decidida a eliminar esas falsas verdades que el enemigo ha querido hablar a nuestras vidas. Falsas verdades como que te dice que para ser feliz necesitas un esposo, una esposa, que para ser feliz necesitas un hijo, que para ser feliz necesitas un buen empleo. Todas esas cosas pueden llegar y llegan y están bien, pero eso no es lo que te puede hacer feliz. Te tiene que hacer feliz es cumplir el propósito de Dios en tu vida. Te tiene que hacer feliz es caminar con Dios y en Dios. Padre Celestial, oramos, Señor, para que seas tú enseñándonos a experimentar el reino de Dios en nuestra vida. Ese reino que un día dijiste, Señor, que el reino de Dios es como cuando un hombre, un empresario llegó a la plaza y dijo: necesito trabajadores para mi finca. Y fueron 3, 4. Pero volvió a las horas y llamó a otros. Y así fue durante todo el día. Porque a Dios no le interesa si llegaste de primero al evangelio o de último en tu lecho de muerte. Lo que le interesa es que le reconozca como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que a Dios le interesa. Que le reconozcamos: Señor, ayúdanos, enséñanos a vivir el reino de Dios como tú lo quieres. Y es una dependencia absoluta a tu voluntad, a tus preceptos. Porque nos cuesta, Señor, nos costará. Porque hay mucho ruido en el mundo, hay mucho ruido incluso que nace de nosotros, temores. Ayúdanos a enfrentarlos, Padre Celestial. Ayuda a enfrentar nuestros miedos, nuestros temores. Esas voces que no nos dejan dormir de noche, esas voces que no nos dejan caminar contigo, Señor, aléjalas. Porque escuchar tu voz no es escuchar un ruido, Señor. Escuchar tu voz es reconocerte y hacer lo que demandas.
Señor, oramos para una generación, un cuerpo de Cristo, una iglesia, que en los últimos tiempos se levantará, Señor, hombres y mujeres, familias enteras que dicen: yo reconozco la voz de Dios, pero también me dispongo para hacer lo que demanda. Señor, ayúdanos a hacer lo que tú demandas, Padre Celestial. A hacer lo que nos pides, a cumplir tu voluntad, Señor. Señor, te pedimos que tu sangre fluya sobre nosotros. Esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, en el madero, Señor. Cuando exhalaste esas palabras: consumado es. Que fue consumado para la gloria, esa limpieza, ese sacrificio perfecto fue consumado. Que ahora lava nuestra vida, limpia nuestros pecados y nos hace aceptos delante de ti, Señor. Pero solo si te reconocemos, Padre Celestial. Te damos gloria y honra, Señor, y te alabamos y te adoramos. Oh Señor Jesús.